Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comenzar con un nuevo tema. Esta unidad trata sobre los reinos cristianos que estaban asentados en el norte de la península ibérica durante el periodo de Al-Ándalus. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que lo que tratemos en esta unidad y lo que aprendimos en la pasada unidad sucedió en el mismo periodo de tiempo. Bien, recordemos que en el 711 se produce la conquista de la península ibérica por parte del reino musulmán. Pero esta conquista no va a ser completa, es decir, no van a conquistar toda la península ibérica. En los Pirineos y en las zonas montañosas del norte, algunos grupos de población hispano-visigoda mantuvieron su independencia. Ahora vamos a ver reinos como Castilla, Aragón, Pamplona, etcétera, que van a dominar también gran parte de la península durante esta etapa medieval, a la vez que Al-Ándalus. Insisto. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En primer lugar, vamos a estudiar la evolución de los reinos cristianos desde el primer reino que se enfrenta a Al-Ándalus, que igual nos suena, el reino Astur, hasta el poderoso reino de Castilla, que será el predominante en las etapas posteriores de esta Edad Media de la península ibérica. En segundo lugar, nos centraremos en el reino de Castilla. Vamos a analizar cómo se organizó, cuáles fueron sus principales personajes y cómo se expandió por la península ibérica. Como curiosidad, ¿sabes por qué Castilla se llama así? Castilla significa tierra de castillos. Castillo es un término que deriva del latín castellum y que significa recinto fortificado. ¿Sabías que en España existen más de 10.000 castillos, en total 10.312 castillos, y que si lo comparamos con el número de municipios que existe en este país, es decir, 8.122, nos da una media de más de un castillo por municipio? Vamos, una barbaridad. Bueno, en tercer lugar, conoceremos qué fue la marca hispánica, así como también estudiaremos la importancia que va a tener el reino de Aragón en la Edad Media para la península ibérica. A continuación veremos la vida en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media, centrándonos en las características de su sociedad, su economía y la crisis que va a surgir o que van a afrontar durante el siglo XIV. Posteriormente hablaremos de la especial convivencia de las tres culturas que se va a dar en la ciudad de Toledo, para concluir estudiando el arte en los reinos cristianos. Bien, empezamos ahora centrándonos en lo que ocurre con el reino Astur y cómo resiste al Islam. Vamos a volver un poco atrás en el tiempo para ver qué ocurrió cuando el reino visigodo se enfrenta a Al-Ándalus. Recordad la batalla de Guadalete, la muerte de Don Rodrigo y la rápida invasión de la península ibérica por parte de las tropas bereberes y árabes que entraron en la península con Tarik. ¿Qué ocurrió con parte de la población hispano-visigoda que se resistió al Islam? Pues esos cristianos se refugiaron más allá de las cordilleras cantábricas. En esta zona de la cordillera cantábrica se formaron focos de resistencia contra el Islam. Varios focos de resistencia. Gracias a estos focos de resistencia, en el año 722 se produce una de las batallas más importantes que van a tener lugar en la península ibérica durante la Edad Media. Evidentemente hablamos de nuestra batalla, la batalla de Covadonga. Una batalla en la que los hispano-visigodos que están resistiendo al Islam, comandados por un noble visigodo llamado Don Pelayo, derrotan a las tropas musulmanas que están queriendo conquistar la península por completo. En el año 720 casi toda la península ibérica estaba dominada por musulmanes. Casi toda, excepto un reino de cristianos que aguantaba esa implacable invasión musulmana. Ha pasado una década prácticamente desde la entrada de los musulmanes, en el 711, en la península ibérica, y desde la caída del reino visigodo. Las tropas musulmanas siguen avanzando imparablemente y llegan hasta Asturias, prácticamente al límite norte de la península. Estos últimos reductos cristianos se encuentran muy amenazados y tienen que pagar tributos a los musulmanes para evitar su conquista. En estas circunstancias nos encontramos con Don Pelayo, un caudillo cristiano de origen misterioso
que logrará hacerse con el control de varios de estos focos de resistencia cristianos, unirlos y hacer frente al invasor. ¿Cómo se produjo la batalla de Covadonga? Bien, pues el enfrentamiento se produjo en una zona montañosa que bien conocemos nosotros, conocida como Cangas de Onís, en Asturias, en el año 722. Las fuerzas de Al-Ándalus envían un contingente de hombres para sofocar estos núcleos de resistencia cristianos y para que derroten a don Pelayo y acaben de una vez con estas revueltas. Un ejército de entre 300 y 500 hombres se enfrentan en las montañas a los musulmanes, y no solo se enfrentan a ellos, sino que también los ganan. La batalla de Covadonga asentó la resistencia cristiana frente al Islam y permitió sobre todo la supervivencia de su cultura. Mientras los cristianos glorificaban esta batalla de Covadonga y la consideraban como el comienzo de la resistencia cristiana y la posterior reconquista, los musulmanes le restaron importancia considerándola como una simple escaramuza de estos focos de resistencia asturas que según ellos no tuvo tanta importancia en su proceso de conquista de la península. Pero lo cierto es que esta batalla de Covadonga hizo que se formase este reino de Asturias, el cual se consideró heredero del reino visigodo que había desaparecido en décadas anteriores debido a la incursión de los musulmanes en la península. Durante los siglos VIII y IX, el reino astur, establecido en el norte de la península, conoció un lento proceso de conquista de varios territorios del norte peninsular, encargándose los sucesores de don Pelayo de ampliar las fronteras del reino astur. Así, el reino astur fue ocupando la costa cantábrica desde Galicia hasta tierras vascas. De esta manera, Alfonso I, aprovechando las luchas internas que había en el territorio musulmán en la época de las taifas, realizó expediciones al Valle del Duero, y Alfonso II, además de trasladar la capital de Cangas de Onís a Oviedo, extendió su dominio a Galicia. A finales del siglo IX, el rey Alfonso III el Magno, el último rey astur, va a extender el reino por el sur hasta la ribera del Duero, donde establecerá la frontera definitiva con el reino musulmán, que permanecerá durante varios siglos esa frontera con Al-Ándalus. A esto contribuyeron tanto la debilidad del mundo islámico como la labor de repoblación llevada a cabo por los mozárabes. En el año 910, el hijo de Alfonso III, García I, va a trasladar la capital del reino astur de Oviedo a León, consolidándose en este momento el reino de León como sustituto del reino de Asturias. El reino de León tenía que gobernar un gran territorio, un territorio que sobre todo en su zona fronteriza estaba siendo atacado continuamente por las tropas musulmanas. Es en este momento la figura del monarca cuando debe hacer algo que ya os suena de temas anteriores, y es dividir su reino en condados y asegurar el gobierno de estos condados en manos de señores feudales, es decir, de condes, que van a ser vasallos de los reyes. Mediante la ya conocida ceremonia del homenaje, el rey garantizaba la fidelidad de sus nobles y les daba estas tierras para que las gobernasen y para que las protegiesen de las tropas musulmanas. La reconquista quedó consolidada cuando el rey Ramiro II derrotó a los musulmanes en la conocida Batalla de Simancas del 939. Es en torno a finales del siglo X, en la frontera oriental del reino leonés que estaba expuesta a los ataques musulmanes, cuando comenzó a cobrar importancia y poder un condado que va a sobresalir de entre todos los demás. Es el condado de Castilla, donde, debido a su situación fronteriza, para defenderse de los ataques musulmanes, los pobladores del condado de Castilla tuvieron que comenzar a construir una gran cantidad de castillos para asegurar la defensa de esa zona y la defensa del reino de León. El siglo X es el siglo en el que, debido a la lejanía y al poder militar tan fuerte que había en Castilla, este condado va a actuar cada vez con mayor autonomía con respecto a León. Es decir, va a ser cada vez más independiente. Ello se debe sobre todo a gobernadores que tuvieron como por ejemplo al primer conde de Castilla, Fernán González,
quien unificó varios de esos condados y los constituyó como una entidad política independiente, consiguiendo una gran autonomía para su condado. Entre los siglos X y XI, el condado de Castilla va a buscar cada vez más independencia con respecto a León. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mediante uniones matrimoniales con otro de los grandes reinos que aparecen en el norte de la península ibérica en esta época, que es el reino de Pamplona. Así, el condado de Castilla va a unir sus lazos con este reino de Pamplona y esto va a hacer que el condado de Castilla sea cada vez más independiente del reino leonés. Como decimos, debido a estas uniones matrimoniales entre el condado de Castilla y el reino de Pamplona, en el año 1035 el hijo del rey de Pamplona, Fernando I, heredará el condado de Castilla y lo convertirá en un reino independiente, convirtiéndose en el primer rey del reino castellano. Con Fernando I en el siglo XI da comienzo la historia del gran reino cristiano de la península ibérica durante la Edad Media, el reino de Castilla.